El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos a tu programa Alerta Cristiano, un programa en donde analizamos y presentamos temas de interés actuales en cuanto a los desafíos que tenemos los cristianos en la sociedad y tiempo que nos tocó vivir. Está con ustedes Claribel Maldonado en sustitución del licenciado Eduardo García Resach. En el programa de hoy tenemos un tema importante y tenemos un sentido de urgencia. El tema de hoy es la niñez bajo ataque, identidad sexual y familia. Así que no se retire, llame al vecino, llame a su hermana, porque vamos a estar discutiendo este desafío que no es nuevo, pero que vuelve a contraatacar con mucho más fuerza la estabilidad y desarrollo saludable de la identidad de nuestros niños. Viene a atacar con mucho más fuerza la estabilidad familiar, los derechos de los padres en la crianza, cuidado y educación de sus niños, y también viene a contraatacar la libertad de expresión, de conciencia, la religiosa y aún la institución de la iglesia. Antes de entrar en este desafío que parece múltiple como un monstruo de 3 o 4 cabezas, vamos a buscar la palabra de Dios y vamos a sentar pauta, porque no hay nada más grande que nuestro Dios. No hay desafío más grande que nuestro Dios. Sabemos que Él tiene todo en control. Somos nosotros los que debemos, ¿verdad?, ponernos en conexión con el Señor para ver dentro de su voluntad y propósito qué Él quiere que hagamos en este tiempo. Y como vamos a hablar de nuestra niñez bajo ataque, vamos a irnos al Salmo 8, versos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor así: Señor Dios nuestro, tu nombre es sin par en el mundo entero. Tu gloria se extiende más allá de los cielos. Los bebés y los niños te cantan canciones de alabanza. Tú le diste estas canciones poderosas para silenciar a los enemigos. Y para estos desafíos que tenemos en el día de hoy, tenemos una invitada que es ya de la casa, es la asesora en conducta humana de Alerta Cristiano y es la doctora Angie González. Gracias, doctora, por estar aquí. Un placer siempre estar aquí, es una bendición. Es una bendición. La trayectoria de la doctora Angie González es amplia, profunda, pero dile al público para que tenga una base para que él todavía no te haya visto. Mira, yo vengo inicialmente del mundo de las comunicaciones, bachillerato en comunicaciones, y tuve la oportunidad de trabajar en el periodismo alrededor de 7 años. Tengo una maestría en consejería pastoral y he trabajado con pacientes de adicción por los pasados 30 años. Tengo una maestría y doctorado en psicología. Soy especialista en adicciones, trabajo con conductas sexuales, y también trabajo con adicciones al juego y psicoterapia en general. Doctora, eso es lo que llaman por ahí en un anuncio de un limpiador sucio, bien difícil. Sí. Hay que tener a Dios ahí de sostén, porque es una área bastante amplia la que esta profesional que nos honra y nos bendice con su consejo y su presencia hoy. Doctora, como dijimos en la introducción, otra vez los niños, la niñez bajo ataque en el ángulo de su identidad sexual y en cómo está integrada la composición familiar y el derecho natural de los padres a cuidar, a educar a ese niño según sus creencias y valores. Han otra vez radicado
varios proyectos, pero dentro de los primeros que nos estamos enfocando es en el proyecto del Senado 184 y proyecto del Senado 185. Proyecto del Senado 184, para el que no sepa de qué trata enmendar leyes del bienestar del menor y la ley de salud mental para prohibir unas mal llamadas terapias de conversión. Y vamos a tener a la doctora explicando qué es eso, terapias de conversión. Y un proyecto del Senado 185, mal llamado Estado de Emergencia de Violencia de Género, para imponer otra vez una ideología sexualista del género, que no es sinónimo de sexo. Género es una construcción social que puede coincidir o no con el sexo de nacimiento. Y van a instituir en todo el gobierno, en toda institución y también en sector privado por unos mecanismos. Y dentro de eso, una ideología de género otra vez en un currículo del Departamento de Educación como único modelo, como única alternativa, como única opción, dicen ellos, para prevenir violencia. Y ante estos dos proyectos de ley, aunque los adultos tenemos muchas amenazas ahí en violaciones de derechos, nuestra prioridad siempre son los niños. Es cierto que cuando tú tienes un niño que pertenece a una familia, su obstáculo primario es siempre ¿quién? Papá y mamá. Para el que quiere agarrar la mentecita de un niño, tiene que sacar a papá y mamá. ¿Qué es lo que hace un abusador, doctora? Busca que el niño esté ¿qué? Busca que el niño esté solo. Gana la confianza de papá y mamá. De modo que papá y mamá no sientan que tienen que proteger al niño de esa persona. Y entonces, si vamos a hacer una proyección acá, el abusador ahora pretende ser legitimado y legalizado en un currículo de educación y en una terapia con un profesional de la conducta. Y este programa va a tratar precisamente de eso. Vamos a explicar los peligros de ambos proyectos, lo importante que es el proceso de identidad del niño, lo que en realidad es el proceso terapéutico, ético, y no la historia de horror que están usando de excusa para este proyecto de ley, y lo ético y las garantías de los profesionales de la salud mental y la conducta que representan o no la rama profesional y la base científica. Para esto, vamos también a dejarles, antes de seguir al próximo segmento, con un corto video que le explica los conceptos peligrosos que contienen los proyectos del Senado 184 y 185. Antes de entrar en esa explicación que vamos a dejarle en el video corto explicativo, vamos a revisitar cortamente, doctora. ¿Género es lo mismo que sexo? No, de ninguna manera. Cuando nosotros hablamos de sexo, estamos hablando de nuestra realidad biológica. Cuando hablamos de género, estamos hablando de una construcción social que es muy ambigua y que ninguna persona pudiera decir que existe una definición clara, específica, estática, que pueda constituir un referente claro de lo que es esa idea del género. Acá nosotros buscando información, nos vamos a buscar género en la ciudad de Nueva York y son más de 30 géneros que se derivan de unas categorías: andrógeno, diverso, expansivo, fluido, agénero, bigénero, pangénero, varón a fémina, fémina a varón. Pero si buscas en la Organización Mundial de la Salud y en la ONU, vas a tener más de 100 géneros. O sea, que no tenemos claro... tenemos claro qué cosa es eso. Y todavía al sol de hoy el señor gobernador ni los señores senadores nos han declarado cuántos géneros piensan enseñarle a nuestros niños desde preescolar. Exacto. Y ese es el desafío, que lo quieren lograr mediante terapias de salud y mediante procesos de Departamento de Educación. ¿Correcto? Eso es así. Ok.
Y en la Organización de Estados Americanos vimos 15 categorías y como dice la doctora, esas 15 categorías primarias se van derivando y hay como 100, vamos a llamarle conductas sexuales, que se le ha puesto la etiqueta género. No siempre son conductas. Okay. A veces son solo percepciones de la identidad, que no necesariamente están amarradas a una conducta sexual en particular. O sea, que pueden ser percepciones. Exacto. Lo que yo veo, entiendo y siento. Exacto. La manera como yo me sienta con respecto a mí misma, que no necesariamente está amarrada a una conducta sexual específica. Muy bien. Pues entonces vamos a concluir con la explicación de los peligros de los proyectos de ley y luego regresamos aquí en Alerta Cristiano, la niñez bajo ataque. Conoce cuáles son las implicaciones del proyecto del Senado 184 y 185. Proyecto del Senado 184. Ley contra la afirmación de la heterosexualidad. Pierde la licencia todo profesional de la salud que quiera ayudar a una persona a afirmar que su sexualidad está ligada a su biología. Hace de toda escuela privada que trate de afirmar que la sexualidad está ligada a la biología del ser humano un posible maltratante institucional. Impide que una persona que quiere dejar de sentir atracción por personas de su mismo sexo puedan buscar la ayuda profesional o educativa que desee. Hace un padre o madre maltratante a todo aquel que quiera educar, guiar y ayudar a su hijo o hija para que entienda su sexualidad a base de la biología y la complementariedad de los sexos. Proyecto del Senado 185, sección 2.1. Crea una ley marcial de perspectiva de género. Se busca privilegiar a las mujeres y a la comunidad LGBTQ+. Reconoce un derecho para que a cualquier persona o grupo cuya misión sea la defensa de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+, tenga la legitimación activa de demandar al gobierno si incumple con la implementación de la perspectiva de género. Enseñar en las escuelas sobre relaciones de noviazgo homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgéneros y otras. No es suficiente enseñar igualdad, trato respetuoso y manejo de conflictos. Hay que enseñar que las mujeres y la comunidad LGBTQ+ deben ser privilegiados. Y aquí de nuevo con ustedes en Alerta Cristiano, el tema de hoy, niñez bajo ataque, su identidad sexual y su familia. Aquí tenemos a la doctora Angie González, psicóloga clínica de amplia experiencia. Doctora, nos quedamos entonces en que género no es lo mismo que sexo, lo explicamos en el segmento pasado, y que se puede derivar en 100 formas de ver lo que es identidad, ¿verdad?, sexual. Vimos un ejemplo en Reino Unido, donde allí ya se implementó lo que aquí se quiere implementar con estos proyectos de ley 184 y 185. Se implementó una enseñanza que llegó a las identidades llamadas transgénero y de momento en 5 o 6 años vieron un aumento de los niños confusos en su identidad sexual. Y cuando veo la noticia dice que fue un aumento de 4,000%. Y recientemente, en febrero, dio a la luz una noticia de que una niña que estuvo en esas clínicas llamadas cambio de identidad, que le dieron bloqueadores de hormonas, que le hicieron mastectomía, le quitaron sus senitos para transicionar a varón, entre otras cosas, ella dijo lo siguiente, doctora, y usted como psicóloga quiero que me lo explique. Esta niña, al llegar ya después de los 20 años, le habían hecho los tratamientos a los 16 años, 17. Ella dice, ella se llama Keira Bell, del Reino Unido. Miro hacia atrás con mucha tristeza. No había nada de malo en mi cuerpo. Yo simplemente estaba perdida y no contaba con el apoyo adecuado. La transición, o sea, moverse de identidad sexual, me otorgó la facilidad
para esconderme aún más de mí misma. Correcto. Y cuando tenemos estos proyectos de ley y vemos ya que están emergiendo en el mundo noticias de jóvenes de 20, 21, 22 años que dicen, si alguien me hubiera parado, si mis padres no me hubieran dicho que sí, o si el Estado no hubiese quitado a mis padres del medio y no me hubiese dejado hacer esto. En Europa hay ya decenas de casos de adultos que han hecho sus procesos de transición y ahora están revirtiendo estos procedimientos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos en este momento en ciencia y en estadística acerca de estos procesos? Las personas que buscan un cambio para esa transición al sexo opuesto, que es una transición cosmética, o sea, la persona nunca va a dejar de ser hombre si nació hombre, nunca va a dejar de ser mujer si nació mujer, biológicamente, ¿no? Pero la persona puede entonces entrar en unos procesos en donde su cuerpo viene a ser invadido clínicamente, químicamente, por unas hormonas que no corresponden a su cuerpo, corresponden al sexo opuesto, y eso va provocando lo que son los cambios de la sexualidad secundaria, los rasgos secundarios sexuales. Y entonces, luego de eso, la persona pasa a lo que son las operaciones, ya esos procedimientos quirúrgicos donde a las mujeres pues le quitan sus senos, donde se le hace un implante cosmético de pene. Esto no es un pene funcional para la sexualidad. Y en el caso de los hombres se hace una amputación de pene y se construye entonces una vulva ¿verdad? Cosmética artificial. Ahora bien, ¿qué sabemos de esta gente? Sabemos que se recorta la longevidad en más de 20 años. Sabemos que esta gente luego van a padecer de un montón de condiciones crónicas y van a ser pacientes de diversidad de tratamientos por el resto de su vida. Sabemos que cerca del 40% de ellos posteriormente se suicidan y ya tenemos una buena cantidad de ellos que están pidiendo procedimientos para revertir ese cambio de sexo y retornar a su sexo biológico. La pregunta es, esa inconformidad, esa angustia que empezó de niño, ¿verdad? Porque es la niñez la que está bajo ataque. Ahora están hablando estos adultos que se sometieron a todo ese proceso, pero esos adultos, muchos de ellos o parte de ellos, los que están hablando, se sometieron a los 15, a los 16, y hay países que están empezando estos procesos en niños de 9 años, exacto, 10 previos años. a la pubertad. Previos a la pubertad. Entonces, la pregunta es, ya estos adultos que empezaron de niños con estas invasiones a su cuerpo, ¿se les solucionó la angustia original, la inconformidad original, sus problemas emocionales o sus problemas familiares por hacerle una transición, entre comillas, de identidad? Mira, lo que nos dice la literatura es que hay un grupo que entiende que sí y hay un grupo que entiende que no. Ese grupo que entiende que no se solucionan sus conflictos ronda el 50%. ¿Okay? Así que uno no puede negar que hay personas que en un momento dado pueden completar estos procedimientos y dicen, esto resolvió mi conflicto. Pero cerca de la mitad de ellos termina diciendo, no, esto no resolvió mi conflicto. ¿Okay? En tanto esas decisiones son tomadas por un adulto, bueno, pues un adulto tiene el derecho, o sea, ¿verdad? Cuando el adulto es el paciente que quiere hacer Cuando el transición de adulto es el identidad. paciente que quiere someterse a esos tratamientos, pues lo correcto es darle la información que en ciencia es correcta para que la persona pueda incursionar en esos procesos con el conocimiento de las posibles consecuencias. Si con el conocimiento de las posibles consecuencias la persona dice, no hay ningún problema, yo me quiero someter a estos procedimientos, bueno, pues adelante, es un adulto, ¿no? El problema es que con los niños nosotros tenemos, y esto es algo que lo dice el DSM-5, que casi la totalidad de los niños y adolescentes que en un momento dado presentan alguna disconformidad, alguna confusión, algún malestar
con respecto a su orientación o su identidad sexual, cuando llegan a la adultez, han resuelto en la dirección de la heterosexualidad y de su identidad sexual biológica sin ni siquiera una participación en procesos terapéuticos, sin la intervención de nadie. O sea, de hecho, sin ir a un psicólogo que le diga si tú eres nene y lo afirme como nene, si en el caso de un varoncito. O no, tú no lo eres. O no, tú no lo Exacto. eres. O sea, no tocando el niño. Exacto. De hecho, la recomendación del Colegio Americano de Pediatría es lo que ellos le llaman un watchful waiting. El clínico va a ir trabajando con otros problemas periferales y va a ir observando ¿Qué con otros calma problemas periferales? Problemas periferales como conflictos en el hogar, problemas en la construcción de la relación de ese niño con el padre del mismo sexo, con el padre del sexo opuesto, historia de abuso sexual, historia de exposición a pornografía temprana, juegos sexualizados, la misma propaganda social. Oye, yo he atendido chicos que presentan lo que le llamamos el Rapid Onset Gender Dysphoria, que es una disforia de género súbita. De momento, este chico o esta chica no había presentado en ningún momento ningún indicador de dificultades con la construcción hasta que alguien le dijo algo del de asunto. su sexualidad, hasta que vieron una serie en Netflix. Ok. Y de momento en esa serie se identificaron profundamente con un personaje que es un personaje sexualmente ambiguo o un personaje que está transicionando de sexo. Y de momento este chico, de una semana para otra, de un mes para otra, dice, ¿sabes qué? Yo soy trans. Pero antes de ver ese personaje como un personaje de sexualidad ambigua, yo creo que el niño o el menor, el joven, porque puede ser adolescente, vio antes características atractivas del personaje con el cual se identifica y después luego queda enganchado en la cuestión de la confusión de identidad. Como con cualquier otro personaje. O sea, este niño de momento ve a Superman a los 5 años, a los 6 años y te dice que él es Superman. Y porque te dijo que él es Superman, tú no lo vas a llevar a donde un terapeuta para que ese niño transicione y se convierta en Superman y que vista con una capa y que pretenda volar, ¿no? O sea, sí, los niños y adolescentes en el proceso de la construcción de su identidad van haciendo eso, van mirando rasgos de diferentes personas, de personajes que son irreales y van copiando esos rasgos. Que en resumen, para decirle a los papás, un abuso sexual, exposición temprana que no debe ser en ningún momento en la vida, pero una exposición muy pequeña a la pornografía o material erótico, una enseñanza en la escuela, que este es el problema que tenemos con los proyectos de ley. La idea de la celebración de la diversidad sexual, o sea, de momento ven una parada de diversidad sexual de Disney y Disney es este mundo de fantasía con el que ellos se identifican, así que pues sencillamente ellos lo adoptan. Entonces, vamos a entrar en el proyecto del Senado 184. Dicen que quieren prohibir unas mal llamadas terapias de conversión. Y nuestro público lo que conoce por conversión es la transformación de conocer a Cristo. Exacto. Pero, ¿qué dice este proyecto? ¿Por qué quiere prohibir una terapia? Mira, cuando estuvimos trabajando el proyecto 1000 en el cuatrienio pasado, había esta propaganda en la dirección de que en Puerto Rico se estaban llevando a cabo unos procesos de tortura para someter a un menor a golpes, a humillaciones, a terapias de electroconvulsión, para que ese niño que decía tener una identidad sexual diversa, pues había que heterosexualizarlo en contra de su voluntad. ¿Okay? Durante el proceso del Proyecto 1000, que estuvimos como 1 año y medio en esa batalla y en esa discusión pública, los proponentes del Proyecto 1000 no lograron presentar un solo ejemplo, un solo testigo de que hubiera vivido eso en Puerto Rico, ni pudieron presentar una sola querella de ninguna persona, ni en la Comisión de Derechos Humanos, ni en las juntas examinadoras de los profesionales, en ningún lugar. O sea,
que se hizo una campaña de propaganda de terror diciéndonos a los papás que hay unos psicólogos por ahí metiendo electroshocks. Psicólogos y pastores. Psicólogos y pastores. Aquel proyecto metiendo incluía electroshocks, haciendo tortura y abusando de los niños. Y era mentira. Lo vamos a dejar ahí para regresar en el próximo segmento aquí, La niñez bajo ataque. Alerta cristiana. Bienvenidos nuevamente a Alerta Cristiano, hoy con el tema Niñez bajo ataque en su identidad sexual y su familia, por los proyectos del Senado 184 y 185 que quieren arrebatarnos a los niños de nuestros brazos a base de propaganda falsa e historias de horror. Proponen en el proyecto 184 del Senado prohibir una terapia de conversión. El proyecto lee de la siguiente manera: terapia de conversión significa aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género en un individuo. Incluye, subraye, cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacia individuos del mismo género. No, más adelante dice, la terapia de conversión no incluye aquella práctica que provee aceptación, apoyo y comprensión o facilita el obtener ayuda, apoyo, exploración y desarrollo de la identidad, incluyendo intervenciones neutrales de orientación sexual para prevenir conducta ilegal, prácticas sexuales inadecuadas que pudieran tener en riesgo su salud física y mental. Siempre, subraye, siempre que dicha práctica no busque cambiar la orientación sexual o identidad de género del individuo. En realidad, lo que yo interpreto, doctora Angie González, es que ellos dicen que una terapia de conversión es cualquier esfuerzo que intente cambiarle la confusión de identidad al niño, porque esta ley va a enmendar la salud mental y va a enmendar en la ley de bienestar del menor. Pero aquella terapia que sí lo afirme y le diga, sí, papito, tú eres de identidad homosexual o eres de identidad de género masculino, esa no estaría prohibida. Eso es correcto. ¿Estoy entendiendo bien? Eso es correcto. El proyecto lo que establece es que cualquier esfuerzo, o sea, eso plantea que tal vez una conversación puede ser un esfuerzo. Cualquier esfuerzo en donde el clínico o en la eventualidad los padres le digan a ese niño cualquier cosa que sea contraria a la afirmación de la diversidad sexual, entonces caería dentro de este concepto de la terapia de conversión. Doctora, yo estoy leyendo en el proyecto 184, en la página 12, que dice que incluye sector, institución, funcionario o empleado de un hogar de crianza o de un centro de cuidado. Sí. Si usted tiene un centro de cuidado o su iglesia tiene un centro de cuidado, ¿puede ser la escuela bíblica? Pudiera ser la escuela bíblica. De hecho, el proyecto 1000 hablaba directamente de líderes religiosos, de pastores. Este proyecto no lo menciona, pero habla de cualquier institución. La iglesia es una institución. ¿Okay? Así que es una manera solapada. Es un subterfugio. Dice, no, si el proyecto dice que no vamos a tocar la fe, ni los padres, ni religiosos, porque lo dice en la sección 5, dice, nada de lo dispuesto en esta ley se interpretará como que coarta o limita
las facultades y deberes de los padres, de las madres, así como no prohíbe a consejeros, consejeras religiosos. Pero eso es lo que dicen ahí, una pantalla, exacto, una contradicción. Es contradictorio, porque por lo que está diciendo es que cualquier esfuerzo que tienda a decirle a un niño, alto ahí, vamos a examinar esto que tú mencionas como diversidad sexual, es posible que no seas homosexual, es posible que no seas transgénero, vamos a evaluar esto, vamos a entender los términos, vamos a entender el fenómeno, vamos a explorar qué otras cosas pueden estar en torno a esa percepción que el niño tiene. Esa sería la terapia correcta. Esa sería la terapia correcta. Ahora, yo quiero mencionar, a mí me surge una pregunta bien importante. ¿Quién define qué cosa es una terapia de conversión? A los efectos de este proyecto, la definición de terapia de conversión surge arbitrariamente de los proponentes del proyecto. Los proponentes de este proyecto, que ninguno de ellos tiene competencias profesionales en el área de la salud mental o de la conducta, definen qué cosa es la terapia de conversión. Ahora, en el 2015, entre el 2014 y el 2015, la APA, la Asociación Americana de Psicología, reconociendo el conflicto que existe entre la diversidad sexual y la diversidad religiosa, y que ambas son aspectos válidos de la multiculturalidad, ¿ok? Encomendó un proyecto a un grupo de profesionales y les dijo, métanse ahí todos juntos en un salón, aquellos que representan la diversidad sexual y aquellos que representan la diversidad religiosa como profesionales, como clínicos, y ustedes tienen la asignación de proveer definiciones, protocolos que reconcilien estas dos facciones. O sea, respetar a todo el mundo y las metas que ese posible paciente quiera lograr. Correcto. En una terapia. Entonces, eso es, y ustedes lo pueden buscar por internet, eso es lo que se llama el Reconciliation and Growth Project. Usted lo puede buscar directamente por reconciliationandgrowthproject.org o puede entrar por la página de la Asociación Americana de Psicología y va a encontrar el link y va a llegar allá porque esto fue un proyecto originado por la Asociación Americana de Psicología. ¿Okay? Y la conclusión de ese encuentro. Entonces, una de las cosas que ellos hicieron fue la definición de la terapia de conversión. ¿Y qué ellos dicen ahí? Ellos dicen, las terapias de conversión o reparativas consisten en aquella práctica o tratamiento psicológico o psiquiátrico. No es cualquier esfuerzo, es tratamiento psicológico. Pero el proyecto dice cualquier esfuerzo. Psiquiátrico, ¿okay? Por un profesional licenciado dedicado a proveer servicios de salud mental que imponga como resultado de dicho tratamiento el cambio en la orientación o la identidad sexual de una manera coercitiva, violentando así el respeto a la autonomía y libre determinación del cliente. Pero aquí estamos hablando de niños. Sí, pero en terapia nosotros siempre respetamos la autonomía de ese niño en combinación con la visión de mundo y el proyecto de crianza de los padres. O sea que yo entrevisté al papá, yo psicóloga, entrevisté al papá y conocí cuál era el sistema de valores, creencias de esa familia y en qué entorno de esas creencias, valores está criándose ese niño. Y en la mayoría de los padres, de los casos, los padres forman parte del proyecto de terapia. Sí. Okay. Sí. ¿Ok? Y entonces yo exploro qué es lo que quiere el niño. Yo voy respetando la autonomía del niño. O sea, yo no vengo de una manera impositiva y coercitiva contra el niño a imponerle nada. Uno va trabajando poco a poco, respetando esa autonomía, pero reconociendo que en realidad ese niño
en la inmensa mayoría de los casos está respondiendo a otros factores psicosociales que provocan esta confusión. Que ya hablamos que podría ser abuso sexual, y exposición que en la sexualizante abrumadora antes de tiempo. mayoría de los casos estos niños van a resolver naturalmente de una manera congruente con su sexualidad biológica. O sea, más del 90 y pico de %. Correcto. Ahora, ellos dicen que, o sea, eso es lo que llamamos entonces terapia de conversión o terapia reparativa. Y entonces dice, el término terapia de conversión o reparativa no incluye aquella práctica o tratamiento que considere y explore la fluidez de la orientación sexual y la identidad sexual utilizando una diversidad de modelos terapéuticos basados en ciencia, como por ejemplo las terapias cognitivo-conductuales, que brinde asistencia a un cliente para que pueda explorar y realizar una transición de su orientación o su identidad sexual en la dirección que él establezca. ¿Okay? Que reconozca y respete sus motivaciones, que proporcione aceptación y apoyo en la dirección de lo que él establezca. Que si la niña que está confundida y un día expresó en la escuela, yo como que me siento más como un nene, como un varón, y así lo expresa a sus padres y sus padres dicen vamos a buscarle ayuda. Ese profesional ético va entonces a ver cuáles son los valores en que son criados el niño, cuál es la situación que llevó al niño a sentir eso. Se va a trabajar eso como los temas primarios de terapia y vamos a observar con calma. No se le va a decir en una primera cita, mamita, sí, tú eres gay. Pues tú eres gay, vamos entonces. Eso no es lo ético. Tú eres un varón que naciste en el cuerpo de una niña. No estamos hablando ni tan siquiera de lo religioso. El Correcto. librito de los psicólogos del estudio del 2015 dice, el profesional no puede imponerle ni una cosa ni la otra. Pero en el 184 dice todo lo contrario y dice más, doctora. Dice en la página 11, maltrato. Todo acto u omisión intencional en que incurre el padre, incluyendo terapia de conversión. O sea que si papá o mamá buscan ayuda, eso va a ser maltrato según el 184. Eso es correcto. Ok, pues vamos a dejarlo ahí. En el próximo segmento le vamos a decir qué hacer, qué tenemos que hacer ante este nuevo desafío de la niñez bajo ataque. Alerta cristiana. Y aquí en el segmento final de este Alerta Cristiano, la niñez bajo ataque en su identidad sexual y su familia. Los proyectos del Senado 184 y 185, propuestos por los senadores Vargas Vidot, Rafael Bernabe, Ana Irma Rivera Lacén, María de Lourdes Santiago y Javier Aponte. Doctora, estábamos hablando de lo que era una terapia correcta, que en el 2015 un encuentro de psicólogos en la Asociación de Psicología Americana, la APA, estaba llegando a unas conclusiones que no podían afirmar a un niño ni que eres homosexual, ni que eres heterosexual, sino observar, ¿verdad? Observar con calma, trabajar con los demás asuntos periferales y respetar la autonomía del paciente. Y si ese niño, ¿verdad? Nuestra audiencia mayoría son cristianos con una ética sexual bíblica, es de ese hogar. Que hay unas creencias de que varón y hembra fuimos creados y que lo demás es pecado, es conducta pecaminosa porque te destruye en tu diseño que Dios te hizo original. Okay. En la definición que el Reconciliation and Growth Project presenta de lo que no es una terapia de conversión, establece que son aquellas que integran a petición del cliente las creencias o prácticas morales o religiosas de una manera respetuosa y objetiva y que proporciona aceptación, apoyo y comprensión de las creencias o prácticas morales y religiosas de un cliente, respeta la relevancia y trascendencia que éste le concede
a sus creencias en el proceso de explorar y definir su orientación y su identidad sexual. O sea, que un profesional que respete a los niños, que respete a la familia, que va más allá, que ame a los niños de verdad y vea por, ¿verdad?, su conversación con los padres y con el niño que está criado en una ética sexual bíblica donde la homosexualidad es conceptuada pecado. Se supone que entonces ese profesional no eche lodo sobre ese sistema Correcto. De valores Correcto. y creencias en donde ese menor está siendo criado versus su inconformidad. Sí, o sea, este niño o este adolescente viene a donde un psicólogo y le dice, yo me siento atraído por las personas del mismo sexo, pero yo creo que eso es pecado. O yo soy un varón, pero me siento mujer y yo creo que aquí tiene que haber algo mal porque yo creo que en la Biblia dice que Dios creó varón y hembra y no creó nada más. Y estas son mis creencias. Y el clínico tiene que respetar esas creencias y tiene que trabajar en la dirección de lo que esa persona quiere, si esa persona entiende la trascendencia de esas creencias para su vida. Pero doctora, en este proyecto 184 plantea cambiar la ley de bienestar del menor, lo tipifica como maltrato, criminalizaría al padre, criminalizaría al psicólogo, al trabajador social, al consejero y al centro de cuidado y a la iglesia, porque dice institución. Criminaliza los valores, la moral, las ideas religiosas. Pero es una línea sumamente fina porque entonces el gobierno, el Estado, mediante esta ley, va a definir la teología de X grupo religioso en cuanto a la sexualidad. No solo eso, pone a los profesionales de la salud en un conflicto contra nuestros propios principios éticos. Porque hay psicólogos, trabajadores sociales y porque consejeros cristianos de ética bíblica sexual cristiana. Pero uno no tiene ni siquiera que ser cristiano. Yo no tengo que ser una psicóloga cristiana para tener un cliente frente a mí que me diga mis ideas religiosas están en oposición con mi atracción homoerótica. Yo no quiero ser homosexual por mis ideas religiosas. Y cualquier profesional de la salud mental, sea o no sea cristiano, comparta o no comparta las ideas religiosas del cliente, tiene que respetar que el cliente quiere anteponer sus valores y sus ideas religiosas por encima de sus atracciones sexuales. Pero doctora, en el proyecto 1000, que es lo mismo que se está proponiendo ahora, fueron todas estas asociaciones de profesionales, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, a decir todo lo contrario. ¿Qué es lo que está pasando? Las organizaciones profesionales se han visto invadidas por conceptos ideológicos que chocan con la ciencia y chocan con la ética profesional. O sea que no hay consenso, pero te venden en la legislatura porque hicieron un papelito de que estamos de acuerdo con esto o no estamos de acuerdo con lo otro, pero no le preguntaron al 100% de la matrícula de esa asociación si estaba de acuerdo o no. Claro, y algunas de estas asociaciones se han ido mermando en sus membresías precisamente por estos conflictos. Y tampoco han hecho estudios validables y replicables en el método científico. Correcto, correcto. Así que es bien importante que entendamos que sobre el tema en el mundo profesional hay mucho conflicto. Y muchas noticias nuevas, porque ahora es que se está viendo, como el caso de Reino Unido, por ejemplo, ahora es que se están viendo las consecuencias de salud de los bloqueadores, correcto, de las hormonas, del caso de la niña, ¿verdad?, que se arrepintió ya a los 21 años, 22. Mira, es bien interesante que la APA, la Asociación Americana de Psicología, se mantiene muy reservada sobre sus posturas sobre estos temas. Y utiliza estos lenguajes que dejan abierta la posibilidad de que, de que no en todos los casos. Yo puedo entender que una persona... Ay, sí, doctora, pero como decimos en el campo, después que dan el cantazo y hacen el daño y repiten mentiras. Claro,
Pero yo me agarro de lo que ellos escriben para dejar claro que aquí de veras no está todo dicho. Digo, esto es un principio fundamental de la conducta humana. En conducta humana, nosotros nunca hablamos de absolutos, hablamos de probabilidades. Entonces, de la misma manera, o sea, con la misma honestidad que tú en un momento dado me preguntaste, ven acá, pero ¿y estas personas al final resuelven su conflicto? Oye, hay un grupo que sí, hay un grupo que no. Entonces, el principio ético es el que me exige a mí, pues mira, tú vas a trabajar con esa persona en la dirección de lo que la persona entiende que quiere hacer y la vas a ir ayudando no solamente desde una base de ciencia, la vas a ir ayudando también desde una base ética, pero esta imposición de que porque hay un grupo muy pequeño que pudiera resolver sus conflictos de esta manera, ahora hay que imponérselo a toda la humanidad, porque esta es la medicina milagrosa que resuelve todos los conflictos. Eso es como si una misma dosis de insulina le funcionara a todos los pacientes de diabetes, y no es así. Y eso es lo que es inapropiado. No va conforme a ciencia y es antiético. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Número 1, la sexualidad no debe ser tabú en ningún método de crianza, aún en el hogar cristiano. Si usted necesita guías de educación sexual para sus niños, nos puede escribir un correo electrónico a mujeresporpuertorico@gmail.com y puede entrar a un grupo especial que tenemos en Facebook, Biblioteca Mujeres por Puerto Rico. Tenemos ejemplos de libros, currículos, panfletos que le podemos hacer llegar por correo electrónico para que usted pierda el miedo y eduque a sus niños en sexualidad como Dios la diseñó. Tenemos una campaña de acción ciudadana de llamadas y correo electrónicos a los senadores. Debe de llamar, debe visitar, debe escribir a sus senadores. El Senado 724-2030, 787 código 724-2030, no al proyecto del Senado 184 y al 185, que no lo tocamos hoy, pero el 185 eleva un mal llamado estado de emergencia en violencia de género para imponer perspectiva de género en el currículo escolar. Por eso es que estos dos proyectos están amarrados en el mismo asunto del ataque a los niños. Tiene que entrar a nuestros Facebook de Alerta Cristiano. Puede entrar al Facebook de Mujeres por Puerto Rico porque ahí estamos actualizando y tenemos las listas de correos electrónicos que usted puede copiar, pegar, enviar a su legislador. Y número 3, conozca sus derechos y ejérzalos. No todo, en términos de nuestros derechos naturales, humanos y constitucionales, es para ejercerlos en una marcha multitudinaria. No, es para ejercerlos 24/7 en el lugar donde Dios lo coloca a usted. Así es que debe registrarse con el grupo alertapuertorico.com, alertapuertorico.com. Ellos están encargados en hacer una misión con padres, educarlos en sus derechos y representar a los padres en este desafío de estos proyectos de ley. Así que le invitamos a que entre a alertapuertorico.com y se registre, se active. Ellos van a estar en comunicación para ver cómo pueden adiestrar a los padres en sus derechos. Toda la ley, escuche, toda la ley vigente está del lado de los padres. Pero si usted no la conoce y no la defiende en Departamento de Educación, en Departamento de la Familia, en Departamento de Justicia, le van a pasar el rolo, mi hermano, y le van a quitar a los niños de sus brazos. Iglesia levanta, como dice el licenciado García Resach, Iglesia levanta. Lo que es profético no nos excusa de hacer lo correcto. Hagamos lo correcto a los ojos de Dios. Que le dé las consecuencias, se encargará Él. Doctora, ¿por qué tenemos todavía en el siglo XXI tabús en educar a nuestros niños en sexualidad si nosotros somos los llamados para hacerlo y educar a un niño en sexualidad, su propio padre? Yo creo que es un aspecto que lo protege de todas estas cosas. No, definitivamente. Y en un mundo en donde la sexualidad está en donde quiera, por la calle, abiertamente, en un mundo en donde uno sencillamente puede estar parado en una avenida esperando que pase
una guagua pública y al frente tienes una persona con un carro, con sus bocinas a todo volumen, con una música grotesca, haciendo unas descripciones sumamente gráficas de actos sexuales violentos, más vale que nosotros le estemos hablando a los niños de sexualidad desde el preescolar. Y hay formas para hacerlo, así es que visítenos en Mujeres por Puerto Rico y Biblioteca Mujeres por Puerto Rico en Facebook, el correo mujeresporpuertorico@gmail.com, porque tenemos unos panfletos buenísimos, desde preescolar hasta adolescentes grandes, de cómo hablar este tema, del desafío de la ideología de género y demás. Doctora, entonces, ¿cuál es el ambiente en los profesionales de la salud en este momento que otra vez se ven amenazados en sus licencias? Porque el Estado dice que va a tomar acción con el que haga cualquier esfuerzo para afirmar a un niño en su biología, en su realidad biológica. Mira, bien distinto a cuando el Proyecto 1000. Cuando el Proyecto 1000, los profesionales tenían mucho temor y se sentían bien intimidados. Ahora con el Proyecto 184, los profesionales se han levantado, los profesionales están participando a viva voz, se están oponiendo. Los profesionales se han enterado de que nos metieron el Proyecto 1000 en un copy-paste a través de una resolución en la Junta Examinadora de Psicólogos donde nos prohíben este tipo de prácticas. Pero los profesionales también se han enterado de que tan cerca como finales del año pasado, el 11º Circuito de Apelaciones en Estados Unidos, en el estado de Florida, determinó frente a unas prohibiciones que se habían hecho a nivel de condados en Florida, en el caso Otto versus Boca Ratón, se determinó que la terapia conversacional, el contenido de esa terapia, no se puede constituir una conducta profesional, sino que constituye una libertad de expresión. Por lo tanto, ya el tribunal habló en los Estados Unidos. Eso implica que este proyecto 184 es inconstitucional. Pero supuesto, la batalla hay que darla. La batalla hay que darla. Porque las leyes están escritas en papel, exacto, pero toman vida cuando el ciudadano correcto, las reclama. Las batallas hay que darlas, pero ya los profesionales se han enterado de todas estas cosas y están en el ánimo de dar la batalla por amor a sus clientes, por amor a sus pacientes. Por amor a los niños. Claro. Que son los más vulnerables. Eso es así. En este proceso. Doctora, le agradecemos que haya estado con nosotros. Claro. Sabemos que esto es mucho, va a tener continuidad. ¿Cómo puede el público comunicarse con usted? Pues mira, nos pueden conseguir dejándonos un mensajito en el 787-613-5908. Gracias, doctora. Claro. Alerta Cristiano, el desafío está vivo. Está de parte tuyo si vas a, como Esther, asumir tu rol ante un Estado que rechaza y abomina lo que dice Dios. Alerta Cristiano, aquí los esperamos siempre. Dios los bendiga. Bye, bye. Conoce cuáles son las implicaciones del proyecto del Senado 184 y 185. Proyecto del Senado 184. Ley contra la afirmación de la heterosexualidad. Pierde la licencia todo profesional de la salud que quiera ayudar a una persona a afirmar que su sexualidad está ligada a su biología. Hace de toda escuela privada que trate de afirmar que la sexualidad está ligada a la biología del ser humano un posible maltratante institucional. Impide que una persona que quiere dejar de sentir atracción por personas de su mismo sexo puedan buscar la ayuda profesional o educativa que desee. Hace un padre o madre maltratante a todo aquel que quiera educar, guiar y ayudar a su hijo o hija para que entienda su sexualidad a base de la biología y la complementariedad de los sexos. Proyecto del Senado 185, sección 2.1. Crea una ley marcial de perspectiva de género. Se busca privilegiar a las mujeres y a la comunidad LGBTQ+.
reconoce un derecho para que a cualquier persona o grupo cuya misión sea la defensa de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+, tenga la legitimación activa de demandar al gobierno si incumple con la implementación de la perspectiva de género. Enseñar en las escuelas sobre relaciones de noviazgo homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgéneros y otras. No es suficiente enseñar igualdad, trato respetuoso y manejo de conflictos. Hay que enseñar que las mujeres y la comunidad LGBTQ+ deben ser privilegiados. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.